Ya, bueno. Ya, en las esofagitis agudas, ya, vamos a ver dentro de las esofagitis agudas, vamos a ver las causas más importantes, ¿ya? Y dentro de cada causa vamos a tocar algunos sitios nada más fundamentales, como la clínica, cómo hacer el diagnóstico y cuál es el tratamiento. Ya. Entre las esofagitis infecciosas, esta puede ser producida por varios agentes, puede ser por hongos, puede ser por virus, por bacterias o por protozoos. Dentro de hongos, siempre, por favor, siempre a la cabeza hongos, el más frecuente siempre va a ser cándida. Es el más frecuente, el que más vamos a encontrar. Puede haber otros, ¿no? Aspergillus, criptococos, pero son ya casos aislados. Dentro de virus, los más frecuentes son herpes y citomegalovirus. Son los más frecuentes. ¿Ya? Dentro de bacterias, tuberculosis. Recuerden que la tuberculosis tiene compromiso sistémico, puede afectar cualquier tipo de órgano. ¿Ya? El complejo micobacterionario, treponema, nocardio, cosas ya más raras. Protozoos, el Cryptosporidium y el Trypanosoma cruzi. ¿Ya? Muy bien. Ya. Entonces, Cándida. Cándida es un patógeno que generalmente afecta a pacientes inmunodeprimidos, generalmente, no digo siempre, ¿ya? Porque también puede afectar a pacientes que sean inmunocompetentes, ¿ya? Dentro de las especies de Cándida, la que mayor produce infecciones es Cándida, ¿cuál? Albicans, ¿ya? Que la más frecuente es del 90%, ¿no? Las otras también pueden ser, pero son muy raras. Generalmente tenemos para los pacientes que tienen VIH y hacen una infección de esta sistémica, ya porque la esofagitis ya se considera infección sistémica, entonces ya eso marca, ¿no?, su paso hacia SIDA. Predispone siempre una inmunosupresión, ¿verdad? Pacientes que tengan VIH con conteo de linfocitos bajos, que tengan pacientes que tomen corticoides de forma prolongada, pacientes con diabetes, con edad avanzada, con alcoholismo, la nutrición, todo esto tiene el común denominador que se acompaña de inmunosupresión. Todas las enfermedades se acompañan de inmunosupresión, pero como les dije, no es todo, porque también puede haber pacientes que tengan anomalías esofágicas, funcionales o mecánicas. Puede haber un paciente que tenga un problema, no sé, una estenosis en el esófago, algo que esté produciendo una compresión y que no deje libre tránsito. Eso también va a favorecer a que haya colonización por cándida, ¿ya? Puede ser pacientes que tengan trastornos funcionales, pacientes con acalasia, trastornos motores del esófago, etc. Entonces ellos también pueden tener esta infección. ¿Ves? Ya. Entonces la candidiasis esofágica también se puede asociar a candidiasis orofaringia, o sea, puede haber ambas. Esta es una candidiasis orofaringia, vienen estas placas blanquecinas, ¿no?, que pueden afectar la lengua, pueden afectar el paladar, que se llama blando. Estas placas blanquecinas que cuando se desprenden van a dejar una base eritematosa, ¿no?, porque hay compromiso con la mucosa. Esto también podemos encontrar a veces en pacientes que tengan lenguas aborrales, y ahí tienen que saber ustedes hacer el diagnóstico diferencial, ¿no? Tienen que agarrar y tienen que raspar esas lesiones, y tienen que ver que hay una lesión, que deje una lesión por debajo. Si usted la raspa y no queda nada, eso no es cándida. Pero si queda una base eritematosa o queda una base que se me erosiona o una úlcera, eso sí. Muy bien. Generalmente puede afectar todo el esófago, pero a veces hasta un 10% solamente vemos compromiso del esófago distal. Se caracteriza por dolor retroesternal, por odinofagia, disfagia, pero también puede haber pacientes asintomáticos. Muchos de ellos también pueden ser asintomáticos, ¿ya? ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si tenemos un paciente que vemos que tiene esas lesiones en la mucosa oral, vamos a una candidiasis orofaringia, y el paciente además eso tiene síntomas como disfagia o odinofagia, ¿no?, y es un paciente que es inmunosuprimido, entonces lo primero que vamos a hacer con él es una prueba terapéutica. Le vamos a dar el tratamiento, le vamos a dar fluconazol por 2 semanas. Si hay mejoría, pues ya el diagnóstico está hecho, ¿no?, de candidiasis, ¿ya? Pero al final el gol estándar para diagnosticar es la endoscopía.
¿ya? En endoscopía lo que vamos a ver es la presencia de pseudomembranas o placas blanquecinas que tienen, y cuando se desprenden van a dejar una base friable. Esta es una clasificación endoscópica, ¿no? De acuerdo más o menos a la extensión de cándida del esófago. Esta es la clasificación de Wilcox. Wilcox 1 nos habla de placas blanquecinas aisladas que ocupan en forma aislada, que van a ocupar menos del 50% de la circunferencia del órgano. En Wilcox 2 las placas ya van a ser más confluentes, no pueden ocupar más del 50%. El Wilcox 3 dice que estas placas ocupan más del 50%, pero producen estenosis de la luz, pero cuando nosotros echamos aire con el endoscopio se reduce, se desaparece esa estenosis. Pero en el caso 4 ya no, ya afecta más, produce más del 50% de estenosis y al echar aire igualito no desaparece. Eso es una cantidad severa, ¿no? El tratamiento para cándida se hace con ¿qué? Con fluconazol, 800 miligramos en carga y luego 400 miligramos al día vía oral, ¿ya? O también le podemos dar 400 miligramos al día vía endovenosa por 2 a 3 semanas, ¿ya? Todo el tratamiento de candidiasis esofágica es tratamiento sistémico. No confundan con la candidiasis oral. Cuando solo candidiasis oral pueden dar tratamiento local, pueden dar, no sé, histatina, etcétera, tratamientos locales. Pero cuando es que se llama candidiasis esofágica, el tratamiento debe ser sistémico. ¿Ya? Podemos utilizar también que la carbofungina, 70 miligramos en carga y 50 miligramos cada 24 horas. La anfotericina podemos utilizarla a dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo en pacientes que son resistentes al fluconazol o a la carbofungina, o también en pacientes embarazadas. Recuerden que todo el fluconazol, todos los azoles producen que son teratogénicos, ¿no? Todos son teratógenos, entonces mucho cuidado cuando vayan a utilizar una paciente mujer, preguntar qué se llama y probabilidades de gestación antes de utilizar este medicamento, ¿ya? Pueden utilizar el hidroconazol, el voriconazol, ¿no? Pero siempre cuidado del embarazo, ¿no? Por todos los azoles evitar el embarazo. Si necesitan utilizar el embarazo, utilicen la anfotericina B, ¿ya? Muy bien. Ahora vamos a pasar, ya esos cándidas, como le dije, el hongo es el más frecuente, es el que tienen que tener en cuenta. Ahora vamos a pasar a bacterias, a virus. Y en virus tenemos a dos infecciones bastante relevantes, como son el citomegalovirus y el herpes. El citomegalovirus es bastante frecuente, mejor decirlo, este sí es casi típico solamente de pacientes inmunodeprimidos. ¿Ya? El citomegalovirus solo produce infección en pacientes que se llaman inmunodeprimidos. ¿Ya? Hasta un 80% de la población hemos tenido contacto con este virus, o sea, tenemos inmunidad. Un 60% tienen una infección primaria pero son asintomáticos. ¿Ya? Un 10 a 20% se produce en estos casos por reactivación de una infección que han tenido, o sea, una infección latente. Un 10 a 20% se puede hacer por una superinfección, ¿no? O sea, pueden tener cándida y también pueden tener citomegalovirus, o pueden tener herpes, también pueden tener citomegalovirus. Y es la principal causa de úlceras en el esófago en pacientes que tienen SIDA. Esta es la principal causa de úlceras esofágicas en pacientes con SIDA. No se preocupen, chicos, las ponencias se las quedan, no se preocupen. Ya debe estar pirateadas. Predispone todo lo que causa inmunosupresión. Todo lo que causa inmunosupresión. Lo hemos visto. Puede ser trasplante, puede ser radioterapia, quimioterapia, tratamientos inmunosupresores, cualquier cosa que cause inmunosupresión predispone a esto. Los síntomas son similares a los que hemos visto en cándida, o sea, todos los que producen inflamación del esófago dan síntomas similares, que producen enofagia, producen disfagia, producen dolor torácico. Acá puede haber vómitos y pirosis, ¿por qué? Porque el citomegalovirus puede producir una afectación profunda de la mucosa del esófago, no como la cándida. La cándida produce afectación superficial, el citomegalovirus puede producir una afectación profunda, y eso puede llevar a cuadros de estenosis en la reparación. Así es. En la endoscopia, ¿qué vamos a encontrar? Erosiones, úlceras. Las úlceras son grandes, son úlceras profundas, lineales, que afectan generalmente la porción media y distal del esófago, ¿no? Y en su cicatrización o reparación puede condicionar fenómenos de estenosis en el esófago. Las biopsias, ¿cuál es lo más importante acá? Es obtener biopsias. ¿Para qué? La histopatología nos ayuda mucho en el diagnóstico. Acá vamos a ver el efecto citopático viral, ¿no? Células grandes con agrandamiento del núcleo, con la presencia de inclusiones intranucleares, ¿no? También nos ayuda mucho la inmunistoquímica, ¿no?
condiciones específicas para citomegalovirus, ¿no? Pero al final la prueba, pues, ¿qué se llama? Se puede decir la que ahora, ¿no? La más específica sería la PCR, ¿no? La PCR cuantitativa, ¿no? Con detección precisamente de estas cadenas. ¿Ya? La PCR cuantitativa incluso nos puede ayudar hasta a distinguir de infección latente de infección activa, porque nos va a dar, ¿qué se llama?, la oportunidad de tener carga viral. ¿Ya? Pero claro, es rápida la prueba, es muy específica, sensibilidad casi 90%, especificidad 95%, pero el problema pues, es que es costosa, no está disponible en todo el medio. ¿Ya? Entonces, tenemos que tomar, lo que sí tenemos disponible es que la histopatología. Y en la histopatología tenemos que tomar biopsias de estas úlceras. ¿Y de dónde vamos a tomar las biopsias? Las biopsias se toman del fondo de la úlcera, no se toman de los bordes. ¿Ya? ¿Por qué? La siento. ¿Por qué? Precisamente, ¿por qué? Porque el citomegalovirus va a infectar a los fibroblastos subepiteliales y a las células del endotelio. Por eso se tiene que tomar la biopsia del fondo de la úlcera, ¿no? No se toma de estos bordes, se toma de la parte profunda. ¿Sigamos? Tratamiento. Ganciclovir, para inducción, ganciclovir 5 miligramos por kilogramo cada 12 horas en endovenoso. Podemos utilizar también ganciclovir, 900 miligramos cada 12 horas. Foscarnet, cuando son resistentes a esto, podemos utilizar el Foscarnet a 90 miligramos por kilogramo cada 8 horas. El tratamiento de inducción es de 3 a 6 semanas, ¿ya? O hasta que el paciente presente pues, evidencia de mejoría clínica. Y después le damos una terapia de mantenimiento con valganciclovir 900 miligramos cada 12 horas. Recuerden, como es una enfermedad típica de pacientes inmunosuprimidos, tenemos pues, que corregir la inmunosupresión. Si nosotros no tratamos la inmunosupresión, no va a mejorar bien, no va a ir bien el paciente. ¿Ya? Si son pacientes con VIH, con SIDA, también tienen que los pacientes que se llaman acceder a la targa, ¿no? Muy bien, ¿seguimos? Ahora, el otro virus que es frecuente también es el herpes. Esto puede ser causada, esta afectación del esófago puede ser por el herpes tipo 1 y 2, generalmente es por reactivación de una infección latente. Puede presentarse, es más frecuente en pacientes inmunosuprimidos, pero también puede presentarse en pacientes inmunocompetentes, ¿no? Predispone todas las causas de inmunosupresión. La que sigue, por favor. Síntomas casi similares, ¿no? Pero también puede haber náuseas, puede haber vómitos y puede haber fiebre. Hasta un 20% también puede coexistir con el herpes labial, o sea, progresiones también en la mucosa oral, ¿no? Las vesículas y las úlceras típicas del herpes, ¿no? Generalmente no presenta complicaciones porque no produce una afectación profunda. El herpes produce una afectación superficial. La siguiente, por favor. En la endoscopía, ¿qué vamos a ver? Vesículas pequeñas, úlceras, pero que son múltiples, discretas, que coalescen, ¿no? Suelen tener un exudado color amarillo pálido, ¿ya? Y compromete casi siempre los 2 tercios inferiores, ¿no? En la biopsia que obtenemos de estas úlceras, vamos a tener el efecto citopático de las células multinucleadas, con núcleos en vidrio esmerilado, con presencia de inclusiones, ¿no? Ojos de lechuza, ojos de burro, ¿no? Ya, el cultivo ayuda mucho acá, pero el problema es que demora bastante, ¿no? La inmunistoquímica sí nos ayuda junto con la que se llama con la histopatología, nos ayuda mucho la inmunistoquímica, pero igual la PCR cuantitativa sigue siendo el mejor método. ¿Ya? ¿A qué sigue, por favor? Entonces miren en este cuadro que estamos haciendo, estamos distinguiendo ambos, estamos haciendo una comparación entre ambas lesiones, para que les quede bien claro, ¿no? Uno, recuerden, citomegalovirus, paciente inmunodeprimido, siempre, o solo inmunodeprimido. En la endoscopía, en el citomegalovirus, úlceras profundas y lineales. En el herpes, úlceras superficiales y sacabocados. Se afecta acá la capa profunda de la submucosa y acá se afecta la capa superficial, o sea, el epitelio escamoso. Biopsia del borde y acá biopsia de la base de la úlcera, ¿no? El tratamiento, ya sabían, hace mucho que para el citomegalovirus es el ganciclovir, y en el caso del tratamiento para el herpes es el aciclovir. ¿Qué sigue, por favor? El tratamiento es el aciclovir. ¿Ya? En pacientes que son inmunodeprimidos le damos 400 miligramos 5 veces al día por 2 a 3 semanas. Y en pacientes inmunocompetentes le damos la mitad, 200 miligramos 5 veces al día, ¿ya? O también le podemos dar 400 miligramos 3 veces al día de 7 a 10 días. Más corto es el tratamiento para el inmunocompetente.
Podemos utilizar también el fanciclovir, 500 miligramos 3 veces al día. Cuando no, pues, el paciente está hospitalizado y no puede tolerar la vía oral, le damos aciclovir endovenoso, 5 miligramos por kilogramo cada 8 horas. O, si es resistente, utilizamos el foscarnet de 60 miligramos cada 8 horas. Por la aciclovir también se puede utilizar 1 gramo cada 8 horas. Hay un montón de opciones. Muy bien, sigamos. Muy bien, hasta acá. En cuanto a la esofaginitis infecciosa, ¿alguna duda, pregunta, comentario? En caso de abuso causado por cándida y la de herpes simple, ambas son superficiales, pero se puede distinguir entre ambas endoscópicamente. Claro, la cándida te produce, no tiene que ser esas lesiones blanquecinas. Lesiones blanquecinas, algodonosas, ¿no? Que se ven. Cuando se desprende, tú vas a encontrar la lesión por debajo. En cambio, no, en el caso de la citomegalovirus es una úlcera. Es una úlcera que vas a encontrar profunda, no una, vas a varias úlceras. Varias úlceras profundas, ¿no? Generalmente son úlceras longitudinales largas. ¿Ya? Doctor, menciona la cosa de cándida, la esofaginitis por cándida, es el raspado sangre. ¿Cuál es su característica? ¿Esa es la característica que dijo que tenía que tener para que sea cándida? Que sangre no necesariamente, que te encuentres una lesión por debajo de esto. Que hay una lesión debajo de esa que se llama esa lesión algodonosa, que esté comprometido, que esté alterada la mucosa del esófago. Porque muchas veces hay que se llama restos alimenticios, los pacientes toman jarabes, toman medicamentos, comida, y entran y encuentran restos, ¿no? Dicen cándida de frente, ¿no? Pero si ustedes no se detienen un ratito a tratar con el endoscopio, con una pinza, de retirar esas lesiones y ver cómo está la base, pues se van a poder, que se llama, sobrediagnosticar. Se van a decir cándida, no hay cándida, solamente son restos. O puede ser lo contrario, ¿no? Por eso tienen que hacer el trabajo de ver qué hay debajo de las lesiones. ¿Ya? ¿Alguna más, chicos? Si no, seguimos. Doctor, la terapia de mantenimiento con valencilovir, en el caso del citomegalovirus, ¿cuánto tiempo? Citomegalovirus, mantenimiento 3 a 6 semanas. No, inducción 3 a 6 semanas. Ah, ¿y cuánto por mantenimiento? Sí. 3 meses. ¿3 meses? Hasta 3 meses. Hasta 3 meses. Es que el problema es que estas son infecciones son crónicas. Ya son infecciones crónicas, y aparte de eso recuerden que estos pacientes de citomegalovirus son pacientes inmunosuprimidos, no pacientes que la inmunidad de ellos no va a mejorar de un día al otro, ¿no? Entonces es bastante complicado, ¿no? Son pacientes crónicos que están generalmente postrados en salas de cuidados intensivos, ¿no? Y expuestos pues, también a otros tipos de contagios, otras enfermedades. Muy bien, entonces vamos a continuar, chicos. Ahora otra cosa frecuente, ya, es la esofaginitis por radiación, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen tumores en el cuello y en el tórax, ¿no? Y esos tumores, dentro del tratamiento se utiliza radioterapia, ¿no? Porque son radiosensibles, ¿ya? Pero no solo los tumores son radiosensibles, también la mucosa del esófago también es radiosensible y pueden aparecer lesiones por la radiación, ¿no? Incluso esta inflamación producida por la radiación puede ser un factor de riesgo para que se produzca un carcinoma epidermoide en el esófago. ¿Ya? Entonces estas lesiones en el esófago pueden aparecer desde las 2 semanas posteriores a la exposición a la radiación. ¿Verdad que sí? Se caracterizan por igual, ¿no? Todo lo que los síntomas son similares, hemorragia, disfagia, pérdida de peso. Solamente qué diferencia hay acá, que los síntomas son mucho más importantes. Hay mayor compromiso acá. O sea, va a haber mayor dolor, va a haber mayor disfagia, mayor hemorragia. Va a haber una pérdida importante de peso en el paciente. ¿Por qué? Porque se produce una mucositis, una inflamación esofágica temprana. El paciente no se puede alimentar porque le duele, le molesta, no puede comer. Esta afectación, esta inflamación puede comprometer las capas profundas del esófago y puede producir trastornos en el movimiento del esófago, en la motilidad. Puede acompañarse de úlceras profundas, puede perforarse el esófago, puede formarse fístulas hacia la vía respiratoria, fístulas esofágicas. Entonces se caracteriza por disfagia progresiva. O sea, el paciente va empeorando, cada vez va empeorando más. Por estenosis, o sea, esas áreas donde se han producido las úlceras profundas, al repararse van a cerrar, van a estrechar la luz del esófago, ¿no? Esas estenosis se van a presentar desde los 2 a 6 meses hasta los 10 años, posteriores a la irradiación. Pero generalmente, pues, estas complicaciones, por suerte, no son tan frecuentes. ¿Para qué sirve, por favor? En la endoscopia, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una mucosa inflamada, eritematosa, erosionada, friable. ¿Friable qué quiere decir? Que espontáneamente empieza a sangrar,
con úlceras, con áreas de hemorragia y áreas de estenosis, ¿no? Cuando tomamos biopsias, en el caso del cuando sean problemas agudos, va a haber solamente afectación de las células basales, pero ya en las exposiciones crónicas va a haber fibrosis dural o problemas de vasculitis o hiperactiva. ¿Qué sigue, por favor? Acá el tratamiento del dolor es muy importante, como digo, son bastante dolorosas, ¿no? Se pueden utilizar, que se llaman derivados de los opiáceos, siempre asociar un inhibidor de bomba de protones, porque puede haber reflujo también, puede haber reflujo, y el reflujo va a ser un agente secundario de daño, entonces también tenemos que evitar eso. Si el paciente tiene problemas de estenosis, tenemos que dilatar, tenemos que hacer dilataciones acá. ¿Ya? Síganos, por favor. La esofaginitis por fármacos, ¿ya? Eso también es una causa importante, ¿no? Es una complicación importante de la ingesta de medicamentos, ¿no? Acá el daño se produce por mecanismo directo o indirecto, ¿ya? El mecanismo directo, o sea, por propiedades intrínsecas del medicamento o indirectamente por algún problema en el esófago, ¿no? Hay factores propios del fármaco y factores propios del paciente. Los lugares donde más frecuentemente se producen estas lesiones por los fármacos son a nivel de las estrecheces fisiológicas. ¿Dónde son eso? A nivel del esfínter esofágico superior, a nivel del arco aórtico o de la unión esófago-gástrica. Ahí se retiene porque precisamente se quedan los comprimidos, ¿no? A los que no les gusta, les gusta tomar las pastillas sin agua, ¿no? O ya me acordé, tengo que tomar medicamento, entonces en la cama y me acordé, ay, me acordé ya, no es así, no es así, tengan cuidado. ¿Quién produce qué se llama? ¿Y cuáles son los medicamentos que producen más este daño? Las tetraciclinas. Tetraciclinas, doxiciclina, los que te han recibido tratamiento, tienen familiares que han tomado tratamiento para el acné, tengan cuidado, ¿ya? La doxiciclina, los que toman que se llama el indonato, ¿ya? Tus mamás que toman fijadores de calcio, tengan cuidado, ¿no? Con harta, ¿ya? Y la persona tiene que tomar todo y se come parado o sentado, no se come chavo. Hay todos estos medicamentos, hay bastantes que pueden producir daño a nivel del esófago. La que sigue, por favor. No. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que va a producir? Los síntomas son agudos, ¿no? Son casi inmediatamente no posteriores a la ingesta del medicamento. ¿Qué va a haber? Va a haber gran dolor, ¿no? Va a haber dolor, odinofagia, va a haber pirosis, ¿no? Estos síntomas se van a resolver generalmente solos en 7 a 10 días, ¿no? Porque van a producir una lesión, porque esta lesión va a ir sola, va a ir a su reparación, ¿no? En la endoscopía, ¿qué vamos a encontrar? Que se afectan pues, precisamente las estrecheces fisiológicas, ¿no? Y ahí vamos a encontrar eritema, edema, erosiones, úlceras. Y ahí encontramos las úlceras que se encuentran ahí en esa zona donde ha estado el fármaco. Incluso a veces encontramos hasta partes del fármaco ahí que quedan. La biopsia es inespecífica porque es similar a cualquier proceso inflamatorio agudo, ¿no? Puede haber microacceso de eosinófilos, pústulas, ausencia de vitalidad, pero no es nada específica la biopsia acá. ¿Seguimos? El tratamiento es el tratamiento, hay que calmar el dolor porque duele mucho, ¿no? Y acá también podemos utilizar derivados de los opiáceos. Hay que suspender el fármaco agresor. Ya no va a ser que el paciente está con su tetraciclina cada 6 horas, ya no, está doliendo, pero no, ya me toca, y se toma la segunda, ¿no? No, se suspende el fármaco, ¿no? Y IVPs, siempre IVPs para evitar un daño secundario. ¿Ya? Sigue, por favor. Los cáusticos, la esofaginitis por cáusticos. Eso también es un problema frecuente, ¿no? Porque esto se ha vuelto frecuente, ¿no? Lamentablemente no sé qué está pasando, está cambiando mucho el estado mental, ahora pues también los cáusticos están a libre disposición, ¿no? Ya no se hacen solamente con fines suicidas, ¿no? Sino también con fines de llamar la atención. Entonces, acá se produce una injuria de la mucosa por exposición a agentes cáusticos, puede ser voluntaria, suicida. Generalmente la intoxicación más frecuente en nuestro país es producida por álcalis, ¿no? Entre los álcalis, ¿cuál es el más frecuente? La lejía, no sé por qué le gusta tanto la lejía, ¿no? Nunca he probado, la severidad del daño depende de qué? De la naturaleza del cáustico, si es un ácido o es un álcali, ¿no? ¿Qué cantidad has tomado? ¿No? Hay unos que, bueno, pues ya saben que no se van a matar y solo quieren llamar la atención, pues toman un poquitito y lo botan, ¿no? Para que solo quede el olor, ¿no? Pero hay otros que sí se quieren hacer daño, ¿no? Hay una diferencia, cuando ustedes estén en emergencia, cuando les toque emergencia, topiquear en emergencia, y les toquen los intoxicados por cáustico, porque siempre le va a tocar uno por noche, ¿no? ¿Ya? Entonces, cuando sea dama, no estoy, esto no es nada, solamente que eso va a pasar. ¿Ya? Cuando sean damas,
¿ya? Puede ser que sea realmente o sea, que puede ser solamente por llamar la atención, ¿ya? Entonces, pero en el caso de varón, préstenle mucha atención a ese paciente, porque ese seguro que se lo ha tomado. No sé, pero es casi siempre, bueno, los casos que yo he visto, pero casi siempre, varón sí. Ese se tomó y se tomó más todavía, no sé, lo mezcló con más alcohol. En el caso de las damas, no, las damas son, ya no son más hábiles, ¿no? Ya saben que les va a hacer daño. Entonces muy puntuales y pequeños, ¿no es cierto? Solamente para que lo tomen en cuenta, ¿no? ¿Ya? Interviene mucho la cantidad, la concentración de la gente, ¿no? No es lo mismo tomar lejía doméstica que lejía industrial. Pregunten siempre qué tomó y si les traigan qué cosa tomó. ¿Ya? Le dice lejía, toma lejía, pues la lejía doméstica no te hace casi nada, ¿no? Pero la lejía industrial te hace tiras. Nosotros hemos visto, ¿no? Eso. Entonces pregunten, que les traigan qué cosa tomaron, el estado de la gente, ¿ya? ¿En qué estado estaba? ¿Era sólido, lo mezcló, era líquido? ¿Cómo estaba esta gente? ¿No? ¿Cuánto tiempo estuvo en contacto? O sea, si el paciente ¿qué hizo? Tomó y lo vomitó, ¿no? O no lo vomitó nunca. ¿Ya? ¿Y cómo estaba pues la mucosa? ¿Cómo habrá estado la mucosa del esófago previa a esa afectación, ¿no? Si era un paciente que tenía una enfermedad por reflujo severa y encima toma un segundo agente, bueno, pues definitivamente va a tener mucho más daños, ¿no? Seguimos. Entonces, la clínica de estos pacientes es variable, ¿no? Los síntomas tempranos no se correlacionan con la magnitud del daño. O sea, si el paciente le dice, ¿qué sientes? No siento nada, le dicen, no, tranquilo. Pues que se vaya a su casa, ya regresa mañana. No es así, ¿ya? Hay pacientes que no tienen síntomas y tienen compromisos severos. Y hay pacientes que es lo contrario, ¿no? Que son muy sintomáticos, pero no tienen mucha afectación. Entonces los síntomas no se correlacionan con la gravedad. Podemos encontrar lesiones en los labios, en la cavidad oral, en la faringe, o sea, quemaduras, ¿no? Quemaduras producidas por el agente. Cialorrea, hipersalivación, cialorrea. El paciente cuando le duele mucho no puede pasar. Ese es un signo de bastante compromiso. Ya la cialorrea, préstenle mucha que se llama atención a la cialorrea. ¿Ya? Puede haber epigastralgia, puede haber dolor retroesternal. Recuerden que estas quemaduras pueden ser profundas y pueden, que se llama perforar el esófago, disfagia, hemorragia, ¿no? Si perforan el esófago, vamos a tener una mediastinitis. Si perforan el estómago, vamos a ir hacia una peritonitis. Pero a largo plazo, estas quemaduras, si son severas, van a producir lo mismo, ¿no? Van a producir zonas de estenosis, que van a producir que la gente no pueda alimentarse, ¿no? Y hay que hacer tratamiento de estos pacientes. Sigamos. Acá la endoscopía sí es el buen estándar, porque evalúa la extensión de la quemadura, la gravedad y cuál va a ser el manejo de esta quemadura. La endoscopía se debe realizar a partir de las 12 a 24 horas después de la ingesta del cáustico hasta las 96 horas posteriores. ¿Por qué? ¿Quién dice por qué? Los que están durmiendo, por favor. No, yo los entiendo, porque esto ahora es terrible para hacer clases. ¿Ah? También si estuviera al otro lado. Es terrible esta hora para hacer clases. Pero no, tranquilos, ¿qué hacemos? La otra hora que tengo disponibles a las 11, no creo que quiera. ¿Por qué creen que hacemos la endoscopía debe hacerse a partir de las 12 horas? Porque puede tener sangrado. No. Puede tener sangrado, sí, o lesiones, pero no es por eso. Otra cosa. En la reacción de la mucosa se manifiesta. Claro, eso. ¿No es cierto? Porque antes de las 12 horas, capaz podemos subdiagnosticar las lesiones. A partir de las 12 horas vamos a ver generalmente ya cuál es la gravedad real de la quemadura. ¿Ya? Se debe hacer entre las 12 a 24 horas, o sea, tampoco hay que dejar mucho tiempo. ¿Ya? No muy precoz. Imagínate, acaba de tomarse la primera, se tomó esto y me lo llevo a endoscopía. No, porque capaz lo que he visto ahora no va a reflejar realmente lo que va a ser de acá a 12 horas. Las quemaduras van a ser mucho más severas. ¿Ya? Entonces, las hacemos en el primer día de la endoscopía, pero no antes de las 12 horas. ¿Hasta cuándo las puedo hacer? Dice hasta las 96 horas posteriores. ¿Por qué hasta las 96 horas posteriores? ¿Y por qué dice que se debe evitar entre los días 5 y 15? ¿Qué piensan?
¿Qué? Si estás andando en tejido. ¿Ah? Si estás andando en tejido. No, claro, el caso no se acelera bastante, pero ¿qué pasa acá? Acá yo sí, acá la mucosa recién se ha afectado, ¿ya? Se ha afectado, pero conforme pase la, ¿qué se llama? Avance ya la quemadura, entonces va a haber una friabilidad en la mucosa. La mucosa se va, si hace una quemadura severa, la mucosa se va a tornar muy friable y va a haber alto riesgo de perforar ese esófago. Entonces, entre los días 5 y 15 mejor no hacemos endoscopía. Ya no hacemos endoscopía, ¿ya? Porque tenemos riesgo de que podamos perforar ese esófago. No es una condición absoluta, ¿no? Pero mejor hay que evitar cometer riesgo. La endoscopía no se hace si el paciente tiene signos de perforación. O sea, si yo agarro al paciente con enfisema, no, ya no se hace endoscopia, ¿ya? Si el paciente está inestable hemodinámicamente, o si tiene un trastorno respiratorio o un edema de la glotis, pues ahí no hacemos endoscopia, y primero hay que tratar la vía respiratoria, ¿no? Primero es eso, y después ya pasaremos a la vía digestiva. No se hace esofagograma o RX de esófago contraste en la fase aguda de la quemadura de la esofagitis, no se hace, no se le pide. Porque si usted le pide una radiografía con contraste, ya no vamos a poder nosotros entrar a hacer endoscopía. El contraste se pega como yeso, se pega a las paredes del esófago. Esta radiografía sirve en las fases crónicas. ¿Para qué? Para evaluar las complicaciones como la estenosis. ¿Ya? Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Entonces, la combinación de la endoscopía y la tomografía es útil para evaluar lesiones profundas. La endoscopía nos va a evaluar al inicio el compromiso de la mucosa, pero yo no voy a saber realmente hasta dónde ha podido comprometerse en la profundidad, ¿no? El esófago. La tomografía sí nos puede ayudar a ver eso, ¿no? La endoscopía mucho mejor todavía, porque permite predecir la aparición de complicaciones al visualizar qué capa se ha afectado. La endoscopía es eso, es un endoscopio que tiene un ecógrafo en la punta, ¿no? Y podemos ver con eso las capas del esófago. Y podemos ver hasta dónde está si ha afectado la muscular, si ha afectado la quemadura la muscular del esófago, ténganlo por seguro que va a haber complicaciones. ¿Ya? Que va a haber estenosis. ¿Seguimos? Esta es una clasificación endoscópica de las esofagitis por cáusticos, la clasificación de Sargar. ¿Nos sirve para qué? Para ver cuál va a ser el pronóstico y cuál va a ser el tratamiento de estas quemaduras. En el Sargar 1 solamente vamos a encontrar una mucosa enrojecida, ¿no? Eritematosa y dermatosa. En el Sargar 2A vamos a encontrar úlceras superficiales, ¿no? Uno puede ver también zonas de hemorragia en la mucosa. En el 2B las úlceras ya son confluentes, son más profundas y confluentes y circunferenciales. En el Sargar 3A vamos a encontrar áreas de necrosis, áreas negras que ven áreas de necrosis focal. No está difuso, solamente son áreas focales. Pero en el 3B ya las áreas de necrosis son completamente difusas, no es un esófago negro. ¿Ya? Y en el estadio 4 pues ya vamos a encontrar signos de perforación. ¿Ya? ¿Para qué nos sirve esto? La siguiente, por favor. ¿Por qué? ¿Qué cosa? ¿La siguiente? Ya. Miren, en el Sargar 1 y en el Sargar 2A el tratamiento es ambulatorio. O sea, el paciente se puede ir a su casa, le vamos a dar dieta líquida y en 24 a 48 horas ya le regresamos a una dieta normal. Porque estos pacientes no van a tener generalmente complicaciones, no van a tener complicaciones. ¿Ya? En el Sargar, del Sargar 2B hacia adelante, todos se hospitalizan, todos se quedan en el hospital, todos se internan. No le damos nada por vía oral, lo hidratamos, le damos medicamentos para el dolor, le damos alimentación enteral temprana, es decir, le colocamos su sonda nasogástrica o nasolingual y le empezamos a dar alimentación. Y evaluamos signos de perforación por 1 a 2 semanas. ¿Ya? Corticoides solo se utilizan cuando hay compromiso de la vía aérea, nada más. Ya si hay perforación no se utilizan corticoides, antibióticos solo si demostramos infecciones. Ya no damos antibióticos de forma profiláctica. ¿A qué sirve, por favor? Muy bien, hasta acá alguna pregunta. El uso de médicos podría grabar. ¿El uso de qué? De médicos por los cáusticos podría. Sí. No se utiliza, no se induce el vómito, no se utilizan medicamentos para el vómito. ¿Ya? Eso díganle siempre que se llama presente, díganles a todos esto, ¿no? Cuando hay una digestión de cáustico, no hay que hacer inducir el vómito porque van a ser un mecanismo de doble quemadura, ¿no? Antieméticos, sí puedes utilizar antieméticos, se
Si me sienta nauseoso, sí le puedes dar antibióticos, por supuesto, no hay problema de eso. Pero no se induzcan. No recuerden que no es lo mismo una intoxicación por medicamentos, meter un lavado gástrico, todo eso, o una intoxicación por cáustico. Ahí no, está contraindicado todo eso. ¿Ya? Pues tienen que saber bien qué es lo que se ha tomado. Pregunten, indaguen bien con el familiar, que les muestre, que les diga, porque los familiares se inventan todo y al final te producen una confusión que va a ir por el perjuicio del paciente. Tienen que tomarse su tiempo en eso, así como los detectives, así como si fueran ustedes los policías, tienen que interrogarlo bien al familiar. ¿Ya? Tienen que interrogarlo bien para saber qué es lo que han tomado. Dense un tiempito para mirar, tomen una foto y miren en el internet qué cosa es, cuál es la concentración, qué produce. Nosotros hemos tenido recientemente un caso de un niño, ¿no? Que acá en La Joya se tomó un caso, ¿cómo se llama esta cosa? Bueno, pero era un cáustico, ¿no? No sabíamos exactamente qué era, le preguntamos al familiar, ¿para qué sirve esto? Lo utilizan ¿para qué? Para hacer madurar las semillas de las menestras, ¿no? De frijol, etc. Inducen que se llama la maduración de esas semillas con eso. Pero cuando vimos, pues esto es un tremendo cáustico, pues bastante, que se llama concentrado, es un ácido, ¿no? Y lamentablemente, pues este niño, un niñito que tenía 2 años, le produjo, entramos en la endoscopía aproximadamente a las 18 horas, a hacer la endoscopía de este niño, ¿no? Encontramos el esófago, encontramos un poco de inflamación a nivel normal del esófago distal, un poquito de inflamación, y en el estómago encontramos todo el estómago quemado. Encontramos lesiones en el fondo, en el cuerpo y en el antro, todo quemado. Entonces inmediatamente lo que hicimos fue dejar una sonda al niño, una sonda para alimentación que la dejamos hasta el intestino, y ya pues el niño se refirió para Lima, ¿no? Porque este niño tenía alto riesgo de perforación gástrica. Cuando llegó a Lima, se fue al instituto del niño, a los 5 días hizo perforación gástrica. Lo operaron y se le han hecho una gastrectomía subtotal, ¿no? Con anastomosis. Y está yendo bien, ¿no? Ya está yendo bien, ya 4 meses, 5 meses que lo había pasado eso. Ya está yendo bien. Pero miren a todo lo que va, ¿no? A todo el tratamiento invasivo que se tiene que hacer por eso. Y no es el primero, porque recién hace 2 semanas ha llegado otro igual, pero un niño, ya una paciente mayor que tomamos. Entonces tiene que tener cuidado, ¿no? En las chacras, las personas que trabajan en chacras utilizan eso ahora para intentar suicidarse. Muy bien, ¿preguntas? ¿No hay nada más? Ya, vamos a pasar a lo que son las esofagitis crónicas, ¿ya? Las esofagitis crónicas, a la cabeza está la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Eso es lo más importante. ¿Y qué es esto? Es precisamente, pues, ¿no? Es el flujo retrógrado del contenido gástrico, ¿no? Puede ser contenido solo de ácido, también contenido intestinal. ¿Ya? Y esto va a ir hacia dónde? Hacia el esófago o a los órganos adyacentes al esófago, ¿no? Hay síntomas variados que van a alterar la calidad de vida del paciente, ¿no? Y pueden presentarse con daño o sin daño del esófago. O sea, el hablar de reflujo no es igual de hablar de enfermedad por reflujo, ¿ya? O de esofagitis, perdón. Hablar de reflujo o enfermedad por reflujo no es igual a hablar de esofagitis, ¿ya? Sigamos. Entonces, el reflujo, la enfermedad por reflujo, la pirosis puede representar hasta un 13.5% de los síntomas, ¿no? La regurgitación, pirosis, que es la sensación de quemazón, ¿cierto? Que da ahí retorno, pero con quema, duele. La regurgitación es solamente la sensación del retorno, pero no me quema nada, ¿no? Eso puede presentarse entre el 10.2% de pacientes, ¿no? El ERGE representa, o sea, la enfermedad por reflujo representa un 7.7% de todos los síntomas digestivos de los pacientes que acuden a consulta, ¿no? Esofagitis, esto solamente es enfermedad por reflujo. Esofagitis se presenta solo en el 2 a 5% de la población en general, pero se presenta en el 30 hasta el 50% de los que sí tienen síntomas de reflujo. Esofagitis es inflamación, recuerden. Es inflamación. Puede haber reflujo sin inflamación, ¿ya? La esofagitis es más frecuente en quién? En los varones, pero la enfermedad por reflujo es igual, no hay diferencia. ¿Seguimos? Esta clasificación de Montreal nos dividió el reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico en qué? En lo que se presentan con síndromes esofágicos y lo que se presentan con síndromes extraesofágicos. Los síndromes esofágicos pueden ser sintomáticos o pueden ser síndromes con lesión de la mucosa, o sea, con esofagitis.
Los que tienen síndromes sintomáticos son los que la famosa enfermedad por reflujo no erosiva. O sea, son los que tienen los síntomas, pero cuando entramos a ver no hay daños en la mucosa del esófago, ¿ya? O los que tienen dolor torácico por reflujo, sin daño, sin inflamación. Y en el otro lado tenemos a los que sí tienen lesión de mucosa, o sea, los que tienen esofagitis, los que tienen estenosis esofágica secundaria a este reflujo crónico, los que han desarrollado un esófago de Barrett, o los que tienen presencia ya de adenocarcinoma. ¿Ya? El adenocarcinoma es producido ¿por qué? Por el reflujo. Por el reflujo. En el esófago tenemos dos cánceres principales, ¿no? Los que afectan la región proximal, ¿cómo se llaman? Epidermoides, muy bien, o carcinoma escamoso, ¿no es cierto? Y los que afectan la región medio distal, ¿cómo se llaman? Adenocarcinoma. ¿Quién es la causa más frecuente del carcinoma epidermoide? ¿Cómo? ¿Ah? ¿Ah? No, poco no se ve, no se ve. Ve. Valores, eso es lo más frecuente, ¿no? En cambio, el adenocarcinoma es la enfermedad por reflujo. Enfermedad por reflujo. Muy bien. Y al otro lado tenemos los síndromes extraesofágicos. Puede haber también síndromes fuera del esófago, ¿no? Porque también puede haber compromiso de los órganos adyacentes. Hay unos que ya tienen asociaciones que están demostradas, como es que puede haber tos por reflujo, puede haber laringitis por reflujo, puede haber asma, incluso presencia de erosiones, ¿no? en el desmante dental. Y hay otros que se han propuesto que también podrían estar asociados al reflujo, como la faringitis, la sinusitis, la fibrosis pulmonar idiopática o la otitis media recurrente. También se ha visto que también podrían ser causados por reflujo. Ahora los otorrinos, todas las pacientes que vienen porque se llaman por problemas de odinofagia o tos crónica, ¿no? Y encuentran, les hacen que viene el otorrino los examina y encuentran pues que la laringe está inflamada, hay una laringitis crónica, les toman pues sus, ¿qué se llama? Sus raspados y no sale nada, ¿no? No sale nada. Entonces lo primero que hacen es que esto puede ser regular un problema de reflujo, ¿no? Y lo mandan al gastro para tratar de discriminar si este es el problema, ¿no? Seguimos. Hay un reflujo fisiológico y hay un reflujo patológico. El reflujo fisiológico es el que se produce después de las comidas. Generalmente solamente son menos de 40 episodios de reflujo en todo el día, 24 horas. ¿Ya? Este reflujo son de corta duración, no se presentan durante la noche, no producen lesiones del esófago y el pH esofágico siempre va a ser mayor a 4. Este es un reflujo fisiológico que tenemos normalmente. Seguimos. Recuerden que el esófago tiene una barrera de protección, ¿no? Hay factores preepiteliales, epiteliales y posepiteliales, ¿no? Los preepiteliales, el moco, el bicarbonato, que bueno, no ayudan mucho. Los epiteliales sí, ¿no? Porque son las membranas celulares y los complejos intercelulares. Y los posepiteliales que también ayudan, ¿no? El flujo sanguíneo con presencia de bicarbonato, oxígeno y que producen la arrastre y dilución de los hidrogeniones. Avanzamos. Acá esquemáticamente estas capas de protección del esófago, ¿sí? Ya. Entonces, como nosotros vemos, cuando hay que se llama problemas de reflujo, lo más frecuente para que se produzca la enfermedad por reflujo es que haya una alteración de la barrera antirreflujo, ¿no? Y la barrera antirreflujo está, que se llama compuesta por ¿quién? Por el esfínter esofágico inferior, ¿no? O sea, por la crura diafragmática, ¿ya? Pero si este esfínter no funciona bien, está disfuncional, si este esfínter no tiene un tono adecuado, porque siempre el esfínter esofágico inferior está en un estado contráctil, en reposo, siempre va a estar en un estado contráctil. Si está hipotónico, también va a permitir esto, ¿no? Si hay relajaciones transitorias frecuentes del esfínter esofágico, todo esto va a permitir que esta barrera antirreflujo sea incompetente, ¿no? Y produzca un reflujo patológico, ¿ya? También puede haber factores anatómicos, pero el paciente puede tener, no sé, una operación, puede tener una hernia hiatal ahí, que también va a favorecer todo esto. Entonces, cuando estos factores agresores, que puede ser el ácido, la pepsina que tenemos en el estómago, la bilis que viene del intestino, ¿no? superan la barrera mucosa, ¿no? Y el aclaramiento del esófago, entonces se va a producir la esofagitis. ¿Ya? Avanzamos.
Si nosotros nos basamos solamente para diagnosticar enfermedad por reflujo, solamente con síntomas, con pirosis y regurgitación, esto no es suficiente para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Si solamente tomamos esto, un 30% de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo no van a ser diagnosticados y un 47% de los sanos van a ser diagnosticados incorrectamente. Y concluimos que síntomas típicos no aseguran diagnóstico de enfermedad por reflujo. Los síntomas no son concluyentes para diagnosticar enfermedad por reflujo. ¿Ya? Seguimos. ¿Qué prueba sí determina la presencia de un reflujo patológico? Esto no se olvide, la pH-metría de 24 horas. Esta sí nos va a decir si hay un reflujo patológico o no. ¿Ya? Pruebas que ponen de manifiesto la repercusión del reflujo sobre el esófago. La endoscopía, claro, podemos encontrar lesiones asociadas al reflujo. En la endoscopía, cuando tomamos endoscopía. En la histología, ¿no? Tomamos biopsias y va a ver qué se llaman características de esto. O en la radiología varitada, ¿no? Cuando ya tenemos pues, complicaciones severas del reflujo, como estenosis, ¿no? Seguimos. Entonces la pH-metría de 24 horas es la medición más objetiva de la enfermedad por el reflujo anormal. ¿Ya? Esta prueba es la más importante, considerada como el gold estándar para la enfermedad por reflujo, ¿no? Ahora, actualmente se ha asociado a esta técnica de pH-metría la impedanciometría, ¿no? Que se aplica simultáneamente con la pH-metría y permite detectar no solamente reflujos ácidos. La pH-metría solamente nos detecta reflujos ácidos, nada más que ácidos, pero no todos los reflujos son ácidos. Puede haber reflujos alcalinos también. Entonces la impedanciometría también nos detecta de reflujos no ácidos o débilmente ácidos. ¿Ya? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve? Sí, se durmió. Ya terminamos, no se preocupen. Ya. Entonces, esto este es el catéter de pH-metría, ¿no? Es una sondita, un catéter que va a tener que se llama sensores de pH, más o menos cada centímetro tiene un sensor, ¿no? Esta sondita la vamos a introducir por la nariz y la vamos a llevar hasta podemos llevar hasta el estómago, ¿no? Pero generalmente en el examen se dice que se debe dejar esta sonda 5 centímetros por arriba del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Muy bien, entonces esta sonda se va a dejar acá 24 horas, la vamos a pegar normalmente en la naricita y le vamos a colocar por fuera un aparato que va a registrar los reflujos todo el día. Y ese aparatito también tiene botones para poder, que se llama, correlacionar los síntomas del paciente. Digamos, el paciente siente que le quema, aprieta un botoncito que dice ahí para el dolor. El paciente come, aprieta otro botón. El paciente se echa, aprieta un botón. Se levanta, aprieta un botón. Toma una pastilla, aprieta un botón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso se va a traducir. Después todo eso que va a registrar en 24 horas se lleva a un software, se lleva a la computadora a un software, y ahí vamos a interpretar. ¿Ya? ¿Cuántos reflujos tuve en todo el día? Si es menos de 40, no es. Si está entre 40 y 80, podría ser. Si tiene más de 80, es patológico. ¿Ya? Si el tiempo de exposición ácido, o sea, el tiempo que el ácido estable, que el esófago puesto al ácido, es menor al 4%, no es. Si es entre el 4 a 6%, ahora vamos a ver eso, no apunten, chicos, todos acá. ¿Ya? El 4 a 6%, ¿qué se llama? Podría ser, tenemos que apoyarnos en otra prueba. Si el tiempo de exposición ácido es mayor al 6%, es reflujo. ¿Ya? Sigamos. La radiología no se considera una prueba valiosa para esta enfermedad, ¿no? Para el diagnóstico agudo no sirve, para las complicaciones puede ayudarnos. Sigamos. La endoscopía. Si nosotros solamente nos vamos a basar en la endoscopía, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Que utilizando endoscopía, un 40% de los individuos con enfermedad no van a ser diagnosticados, ¿no? Y se puede diagnosticar equivocadamente un 24%. Concluimos que la endoscopía convencional ya es una herramienta valiosa, pero adolece de falta de especificidad. ¿Ya? Sigamos. Esto es lo que vamos a ver en endoscopía. En endoscopía tenemos una clasificación, ¿no? Una clasificación que es de Los Ángeles, más o menos para evaluar las lesiones. Los Ángeles sanos hablan que de erosiones que son menores de 5 milímetros y no se extienden entre pliegues mucosos, son erosiones pequeñitas como esta de acá. En Los Ángeles B las erosiones ya son mayores de 5 milímetros, pero no se extienden entre pliegues, son erosiones ya más largas. Los Ángeles C sí se extienden entre 2 pliegues mucosos, pero afectan menos del 75% de la circunferencia. Y en Los Ángeles D afectan más del 75% de la circunferencia. Esofagitis severas. Sigamos.
La manometría es otra prueba importante, ¿no? Pero la manometría es una prueba que va a medir, que se llama, la función, la motilidad del esófago, ¿ya? Entonces, tiene indicaciones limitadas para esta enfermedad, ¿no? Solamente lo utilizamos para ¿qué? Para evaluar la motilidad del movimiento del esófago en pacientes que van a ir a operaciones, o sea, cirugías antirreflujo, o para que ubiquemos dónde está realmente el esfínter esofágico inferior. La endoscopía no nos dice exactamente dónde está el esfínter esofágico. Podemos presumir, ¿no? Tú que has visto endoscopía, ¿no? Entonces, acá está la línea, ¿no es cierto?, la línea de transición, y ahí ves una zona impronta ahí de la luz, pero eso más o menos, ¿no? Pero no es lo que se llama lo específico. La manometría sí te va a decir cuál es la zona de mayor presión, que es la zona del esfínter. ¿Ya? Muy bien. Entonces la manometría no es una prueba diagnóstica de enfermedad por reflujo. ¿Ya? No es una prueba diagnóstica por reflujo. Esta es la sonda para la manometría de alta resolución. Sigamos. El consenso del año. El consenso del año se hizo precisamente para diagnosticar. ¿Cómo se va a diagnosticar la enfermedad por reflujo gastroesofágico? ¿Ya? Endoscópicamente, si nosotros queremos tener evidencia concluyente para el reflujo, tenemos que encontrar un esofagitis Los Ángeles A de tipo B, C o D. Si encontramos eso, podemos decir que sí hay enfermedad por reflujo. O tenemos que encontrar un esófago de Barrett, pero de segmento largo, es decir, que mida más de 10 milímetros. ¿Ya? Si utilizamos la pHmetría, tenemos que tener un tiempo de exposición ácida mayor al 6%. Esto sí es evidencia concluyente de que sí es esofagitis por reflujo. Concluyente. Evidencia inconclusa si encontramos un esofagitis Los Ángeles A, ¿no? O si encontramos un tiempo de exposición ácida solo del 4 al 6%, o si encontramos solamente 40 o 80 reflujos en 24 horas. Entonces acá tenemos que tener una evidencia de apoyo, ¿no? Entonces acá podemos utilizar, en el caso de la endoscopía, la biopsia, ¿no? Tomamos biopsias y las biopsias nos pueden ayudar a ver si es que realmente es compromiso por reflujo, ¿no? O en el caso de la pH hipergasometría, ¿no? Tendríamos que utilizar otras medidas, ¿no? Como la impedancia media de base nocturna. Y evidencia en contra, definitivamente, que no hay reflujo patológico es cuando tenemos un tiempo de exposición ácida menor al 4%. Si el tiempo de exposición ácida es menor al 4%, con eso es suficiente para descartar ya enfermedad por reflujo. Se descarta eso. ¿Ya? ¿Seguimos? Diagnóstico diferencial con la esofagitis por infecciosa, por fármacos, en las enfermedades coronarias, trastornos motores, úlcera péptica, enfermedad del tracto biliar, neoplasias, etc. ¿Seguimos? Tratamiento, cambiar estilos de vida, evitar fármacos que pueden empeorar el reflujo, evitar, antagonistas de los canales de calcio, evitar comidas copiosas y ricas en grasas, sobre todo antes de dormir, evitar el sobrepeso y el tabaco, evitar el ejercicio físico intenso. El ejercicio físico intenso se refiere al ejercicio de pesas, ¿ya? No al ejercicio aeróbico, ¿no? El ejercicio físico intenso, eso se refiere. Evitar el decúbito hasta 1 hora después de comer, cabecera elevada 15 a 30 centímetros y tratar de dormir en decúbito lateral izquierdo, ¿no? Algunos cambios en el estilo que pueden ayudar un poco en el reflujo. Antiácidos solamente efectivos en el 20%, porque solamente van a neutralizar el ácido por 90 minutos, no alteran los hallazgos endoscópicos. Bloqueadores H2, ¿no? Como que era cipetirina, nisatirina, famotidina, bueno, ya no es ranitidina, ya se ve en el mercado, ¿no? Esto solamente produce un efecto de neutralización de 6 a 10 horas, ¿no? ¿Ya? Entonces podrían ser eficaces en esofagitis, pero no, su efecto es muy corto, no es el tratamiento de elección. Seguimos. Esto sí, los inhibidores de bomba de protones, es el tratamiento completo porque producen supresión completa del ácido. Cualquier tipo, omeprazol, anastrozol, pantoprazol, etc. El tiempo que nosotros damos va de 1 mes a 2 meses de tratamiento, ¿no? Y con esto hasta el 80% de los pacientes van a presentar alivio completo de sus molestias, ¿ya? Pero los que tienen realmente esofagitis por reflujo, ¿no? Pero los pacientes que tienen enfermedad por reflujo no erosiva, solamente hasta un 60% se alivian, porque estos pacientes pueden tener reflujo no ácido también, ya que el medicamento no ayuda. Seguimos. Acá están todas las dosis de los medicamentos, ya no te la van a leer tranquilos acá. ¿Ya? Seguimos. Curso, no lo he dicho, de 8 semanas, 2 meses de inhibidores de la terapia de elección para los síntomas y para la curación de la esofagitis erosiva.
se debe iniciar con una dosis al día antes de la primera comida del día, 30 minutos antes de la primera comida del día, ¿ya? Si el paciente no mejora con una dosis al día, entonces le podemos dar 2 dosis al día, en la mañana y en la noche, ¿ya? Muy bien, seguimos. Tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico para esta enfermedad es reconstruir nuevamente esa barrera antirreflujo que estaba alterada, ¿no? Indicaciones: cuando fracasó la medicación, si le doy los 7 veces y no mejora, o el paciente tiene muchas recurrencias, o el paciente no puede tolerar el tratamiento farmacológico, ¿no? O el paciente no quiere tomar, no quiere tomar esos medicamentos de toda la vida, ¿no? Porque es por toda la vida, ¿ya? Contraindicaciones de la cirugía: cuando el paciente tiene edad avanzada, muy avanzada, o ve comorbilidades, si tiene mucha sintomatología funcional, o sea, aparte del dolor, entonces el paciente puede tener problemas de dolor torácico, puede tener dificultad, disfagia, ¿no? O la función del esófago está alterada, ¿no? ¿Seguimos? La técnica es la fundoplicatura, ¿no? La fundoplicatura es la técnica quirúrgica que consiste en arropar la parte superior del estómago alrededor de la porción inferior del esófago. Esta fundoplicatura puede ser parcial o total, o sea, dice o tupé, ¿no? Las dos técnicas. Puede ser abierta o laparoscópica, ahora casi todas son laparoscópicas. 90% de éxito en controlar los síntomas de reflujo. Controlan los síntomas, controlan la expresión náusea, mejoran las lesiones, todo. Y acá mucho importa la experiencia del cirujano en esta operación, ¿no? Tiene que ser un cirujano que tenga pues experiencia y que haya realizado muchas de estas técnicas, ¿no? ¿Ya? La eficacia de la cirugía es comparable al tratamiento médico, o sea, si yo tomo tratamiento médico o opero, casi es igual. Es igual. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Muy bien. Hasta acá, chicos. ¿Alguna